La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro y comenzamos hablando los primeros versículos de la oración del Padre Nuestro. Yo les decía, esta oración, Jesús nos enseña cómo debemos orar. En la oración del Padre Nuestro Jesús nos está enseñando cómo debemos orar y implica todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre. Y empezamos hablando la semana pasada acerca de Dios. Yo les decía una frase que resume lo que hablamos, ¿no? En esta relación que tenemos con Dios, la persona más importante es Dios, no somos nosotros, ¿no? A veces pensamos que Dios está ahí para cumplirnos nuestros deseos y como que está así, que quiere mi hijo nada más, ¿no? Pero no es así, la persona más importante es Dios y nosotros nos acercamos a honrar a Dios, a bendecir a Dios, a honrar a nuestro Padre. Y Jesús nos estaba enseñando, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y estuvimos viendo cómo Dios quiere que nosotros anhelemos su voluntad, que lo honremos como nuestro Padre, que conozcamos quién Él es, santo, poderoso sobre todas las cosas. Hoy vamos a comenzar, vamos a compartir los versículos de la segunda parte de la oración del Padre Nuestro. Como en toda relación se necesitan más de una parte, en esta segunda parte de la Padre Nuestro, Jesús se enfoca en nosotros y en las necesidades que tenemos de Dios, en las necesidades que tenemos delante de Dios. Y aquí es como que decimos, wow, Dios conoce todo lo que necesitamos. Dios conoce de qué tenemos necesidad. En realidad Dios es el que tiene más interés en darnos las cosas que necesitamos. Pero tenemos que aprender a pedir y aprender a relacionarnos con Dios. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir por cada una de las necesidades de nuestra vida. Cada una de las necesidades de nuestra vida. Fíjense, a veces leemos el Padre Nuestro y lo leemos nada más así, como que no le ponemos mucha atención, pero si lo leemos detenidamente y lo estudiamos como lo vamos a hacer y lo hemos estado haciendo, nos damos cuenta que encierra todas las cosas, todas las necesidades de nuestra vida. Jesús nos enseña a pedir por provisión. ¿Quién de nosotros no quiere provisión, no? Tener comida, tener vestido, tener el dinero que necesitamos para pagar nuestras deudas, para pagar nuestra renta, nuestra escuela, nuestro carro, ¿no? Cuando venimos a este país nos damos cuenta que no es como nos lo decía, ¿no? De que venir a recoger el dinero con una escobita. Si no tienes trabajo, los biles siguen llegando, ¿no? Las facturas siguen llegando, el teléfono está llegando, la internet, la aseguranza, el carro. Hay veces que si te das cuenta cuántas facturas tenemos, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros de perdido tenemos unas 5, si no hasta más, 10 facturas que tú dices, wow, es como que, y si se nos falta el trabajo, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos provisión. Y Dios está interesado en darnos provisión. Jesús nos enseña también a pedir por perdón. ¿Qué cosa más importante que pedir el perdón de Dios? La gracia y la misericordia de Dios. Jesús nos enseña también a pedir por su paz. La paz que necesitamos en medio de nuestras relaciones. Jesús nos enseña a pedir por libertad. Libertad de la tentación, libertad del pecado. Y Jesús nos enseña a pedir por protección. Por protección. Y todas estas cosas están encerradas en los 3 versículos de la segunda parte del Padre Nuestro. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 11 al 13. No voy a leer las primeras partes, ya se las dije ahorita, están aquí en la parte de atrás y las estudiamos la semana pasada. Así que vamos directamente a la segunda parte del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra versión dice nuestras ofensas o nuestros pecados. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La primera parte ahí empieza Jesús diciéndoles que podemos pedirle a Dios provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
La semana pasada yo les decía, ¿no? A veces nos acercamos a Dios de la forma equivocada. Y estudiamos en los grupos, ¿no? En el repaso del mensaje, y vimos cómo a veces nos acercamos a Dios como el banquero. Yo usé una palabra el domingo, no dije tesorero, pero después estábamos pensando como que banquero es más buena para este tiempo, ¿no? Ya ahorita como que no vamos con ningún tesorero, pero vamos con los banqueros, ¿no? O a algún lugar donde nos pueden prestar dinero, y a veces así es nuestra relación con Dios. O nuestra relación con Dios es como que el que nos arregla los problemas. O una relación equivocada también, como un policía, ¿no? Al que te le acercas porque le tienes miedo. La realidad es que Dios quiere que nos acerquemos a Él como Padre, pero también quiere que nos acerquemos a Él como el que provee para nosotros. Y ahí es donde nos da alivio, ¿no? Es donde nos da alivio. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos muchas necesidades. ¿Quién de aquí no tiene necesidades? Lo que puede decir, yo no tengo que pedirle a Dios nada. Nadie. Todos tenemos alguna necesidad, o necesidades para los demás, en nuestra familia, a nuestro derredor, nuestros hijos, ¿no? Y Jesús nos enseña que podemos pedir por provisión. Nos dice, ustedes van a orar así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios conoce nuestras necesidades más básicas, y el pan es una necesidad básica. El otro día estaba compartiendo Sammy acerca de esto y nos compartía lo que un guerrero necesita: pan y espada. Tú tienes pan, tienes fuerza; no tienes pan, no tienes fuerza. Deja de comer y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Por muy fornido que estemos, ¿no? La energía no nos va a aguantar mucho tiempo. A veces nos gustaría que no fuera así, ¿no? Que comiéramos cada mes o que durmiéramos cada semana. Pero no es así. La realidad es que nuestro cuerpo, nuestra vida necesita sustento diario. Diario. Por eso es que cuando ayunamos, se nos pone tan difícil la cosa, ¿no? Empezamos a ayunar y yo les he dicho, ¿no? En cuanto uno puede pasarse el día entero malpasándose, pero cuando piensas en ayunar, luego te viene la necesidad y sientes el dolor y te duele el estómago, la panza, la cabeza y te duele todo y ya no quieres ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos sustento diario. Y Jesús les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense en la implicación de esta oración. Las necesidades que tengo, dámelas hoy, Señor. Súplelas hoy. No mañana, no pasado mañana, no dentro de un año. Dios quiere que pidamos para que nuestras necesidades sean suplidas hoy. ¿Quién de ustedes ha pasado un día sin comer porque no tenía que comer? Sinceramente, alguien que pueda levantar la mano aquí. Nadie. Dios nos ha sustentado a través de todo este tiempo, aún en los tiempos de dificultad, ¿no? A lo mejor comiste pura maruchan, o a lo mejor puro pan con pura tortilla o bolillo con salchicha, así como en México, ¿no? Y unos chiles en vinagre y una coca. Pero teníamos que comer. Dios nos ha suplido y nos ha dado cada día. Y Jesús dice, ustedes pueden pedir, ustedes pueden buscar y decir, el pan nuestro, dánoslo hoy. No tiene nada de malo decirle, Señor, yo necesito hoy que suplas mis necesidades. Yo necesito que tú hoy suplas lo que necesito. Yo necesito que tú hoy suplas lo que necesito para pagar mi renta. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos, no? Que si no pagamos nuestra renta, el rentero no espera para mañana. O espera, pero te agrega un cargo. Y después espera otro poquito y te agrega otro cargo. Y después ya se acabó la gracia y te dice, ¿sabes qué? Para afuera. Y Dios dice, nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre y decirle, Padre, yo tengo necesidades hoy. Hoy. Qué tremendo es poder saber que nuestro Padre no se ofende por eso. No se ofende de que nosotros le digamos, hoy tengo necesidades. Hoy necesito provisión. No mañana, necesito provisión hoy, Señor. Hoy. Y no nada más provisión material, pero espiritual. La palabra que Jesús usó aquí para decir el pan nuestro diario es una palabra que no se usa en toda la Biblia, solamente en esta parte. Jesús es una palabra un poco singular, epiouos, que nunca más se volvió a usar. Nunca se usó antes, nunca se usó después esta palabra.
Y tiene que ver con nuestra necesidad continua, pero no nada más una necesidad continua física, sino una necesidad continua espiritual también. Porque nuestro pan que necesitamos no nada más es físico, necesitamos pan espiritual diariamente. ¿Sí o no? No podemos subsistir con el pan que comemos espiritual cada semana. Si cada uno de nosotros estamos nada más subsistiendo, por eso es que a veces llegamos así a la iglesia, ¿no? Arrastrándonos ya al fin de la semana. ¿Por qué? Porque es lo único que hemos comido. No podemos vivir así. Dios quiere que nosotros pidamos el pan espiritual cada día. Que nos acerquemos a Él cada día. Y así como pedimos lo que necesitamos cada día, así como cuando nos falta la comida, pronto se despierta el hambre, así tiene que ser en nuestro espíritu. Tenemos que estar hambrientos del Señor. Podemos pedir con confianza que no nos faltará el sustento. No es algo malo pedir pan, pues Dios nos dice que aún nos dará las naciones. Fíjense qué tremendo. El Señor nos dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. En el Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, ¿ustedes creen que Dios se ofende que le pidamos pan? Que le pidamos sustento, que le pidamos un trabajo, que le pidamos un mejor trabajo, que le pidamos para tener lo que necesitamos para pagar nuestras deudas, para pagar la escuela de nuestros hijos. No. Jesús dice, ustedes pueden acercarse y decir, Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día, hoy. Y Él nos lo dará hoy. Mateo 6. Versículo 25 al 26. Jesús les dice, y esto está poquito después de que Jesús termina de hablar del Padre Nuestro. Y les dice, por eso, o sea, ya les había enseñado cómo orar. Él les había dicho, ustedes van a orar así. Y luego les dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. Fíjense que dice, no se preocupen. Y yo les estoy diciendo que tenemos que pedir. Lo que significa que la forma en la que nosotros pedimos, no pedimos con preocupación, pedimos con esperanza, pedimos con fe, sabiendo que nuestro Padre es un Padre bueno y que ese Padre bueno te va a dar lo que necesitas. Esa es la relación que nosotros necesitamos con Dios. De venir y decirle, Señor, yo sé que tú me vas a dar lo que necesito, porque eres un Padre bueno, un Padre bueno. Ahí en el versículo 25, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Por eso Jesús dice, ustedes pueden pedir por provisión. Es que yo te quiero animar a que tú con toda valentía te acerques a Dios a pedir. La realidad es que no pedimos suficiente, no oramos suficiente. Es lo que les estaba diciendo ahorita, tenemos que orar, buscar a Dios como iglesia, como individuos, como familias, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedir. Si no pedimos por eso, no tenemos. Jesús dice, ustedes pidan por su pan diario, su provisión. Y luego continúa y nos dice que podemos pedir por el perdón que necesitamos, el perdón de nuestras ofensas. Y perdónanos nuestras ofensas. Debemos reconocer que somos pecadores y ofensores de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer, miren, nadie pide perdón si no reconoce que Él tuvo la culpa. O lo puede hacer de puros labios, ¿no? Pero genuinamente nadie lo hace si no ha reconocido que Él tiene la culpa. Y ustedes y yo tenemos que reconocer cuando nos acercamos a Dios que somos culpables y que necesitamos perdón. Pero lo bueno es que Jesús nos dice, ustedes pidan por perdón y Él los va a perdonar. Pidan por perdón y Él los va a perdonar. Necesitamos ser prontos para arrepentirnos. Cuando pensamos en David, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Y si tú examinas la vida de David, la razón por la que David era un hombre conforme al corazón de Dios era porque era un hombre pronto para arrepentirse. La regaba y la regó duro. Cometió pecados atroces. Mató a un hombre para quedarse con su esposa. No, ese es nomás por mencionar a uno. Pero muchos otros pecados que tuvo. Pero luego venía y decía, Señor, perdóname, y se arrepentía delante del Señor. Y el Señor dice de David, era un hombre conforme a su corazón, porque aprendió a arrepentirse continuamente. La vida cristiana no es una vida sin caídas o errores. ¿Quién de ustedes desde que se convirtió al cristianismo o se acercó al Señor, dejó de pecar y ya nunca más cometió errores, ¿no? Ya nunca más hizo nada malo. No, la realidad es que continuamente la regamos, la realidad es que continuamente pecamos, la realidad es que continuamente caemos. La diferencia es que nosotros que conocemos a Dios, continuamente nos arrepentimos. Y Jesús dice, ustedes cuando se acerquen al Padre, no se olviden de mencionar esto y decir, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. Miren, mientras más crecemos en la comunión con Dios, mientras más crecemos en la vida espiritual, no crean que pensamos que ya somos más dignos. Al contrario, vemos más nuestra necesidad de un Salvador. Vemos más nuestra necesidad de aquel que es justo y nos perdona nuestros pecados. Y podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. Debemos entender que la base para recibir nuestro perdón no es nuestra habilidad de pedirlo. Y de qué tanto gritamos, ¿no? O de qué tanto lo proclamamos. Tiene que ver con Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser genuino. No podemos engañar a Dios. O sea, no creamos que podemos solamente decir a Dios, no, perdóname Señor, y volver a hacer nuestras cosas, y nuestras fechorías, y nuestras maldades, y como si nada. Él conoce nuestros corazones, pero cuando hay un genuino arrepentimiento, Él perdona nuestros pecados y nos libra de la maldad. Efesios 1:7 nos dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él es tan rico en gracia y en misericordia. O sea, no es nada más rico para proveerte lo que necesitas, pero es tan rico también en gracia y en misericordia que perdonó todos nuestros pecados por la sangre de su Hijo. Fíjense que no dice, perdonó nuestros pecados porque rogamos lo suficiente, ¿no? Porque lloramos lo suficiente, porque nos arrodillamos como debíamos de hacerlo. No dice eso, dice, perdonó nuestros pecados por la sangre de su Hijo. Perdonó nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y podemos acercarnos nosotros al Padre y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Por eso es que continuamente hablamos de nuestra necesidad de buscar a Dios y arrepentirnos. Ahora ya habíamos hablado la semana pasada de que tenemos una necesidad de acercarnos a Dios en santidad. O sea que no es como que nos arrepentimos hoy, hacemos las cosas y lo volvemos a hacer y volvemos a arrepentirnos y andamos haciendo. No podemos engañar a Dios así. Tenemos que caminar hacia la perfección, caminar hacia la santidad, porque al Señor al que nos estamos acercando es un Dios santo, un Dios bueno también, pero es un Dios que habita en santidad. Jesús nos da la instrucción de pedir por provisión y luego pedir por perdón, y luego nos dice que pidamos por paz en nuestras relaciones. Dice, perdona nuestras ofensas, y luego número 3, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A nosotros nos gusta pedir perdón cuando la regamos, ¿sí o no? Delante de Dios y delante de las personas también, y nos gusta que nos perdonen, y si no nos perdonan nos ofendemos, no nos enojamos. Pero aquí el perdón está condicionado. El perdón que recibimos de parte de Dios, el perdón que recibimos de parte de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y a veces esto no lo entendemos, ¿no? Y queremos relacionarnos con Dios odiando a nuestros amigos,
odiando a nuestras personas alrededor, odiando a nuestros compañeros, o teniendo resentimientos y teniendo enojos y no perdonando. No puedes hacer eso. No nos podemos acercar a Dios así. Jesús les dice, pidan perdón, pero asegúrense que ustedes perdonaron a los que los ofenden. Asegúrense que ustedes están perdonando a los que los ofenden. Y en otra parte Jesús les dice, miren, si ustedes se van a acercar a Dios y te acuerdas de que alguien te hizo algo o tú le hiciste a alguien algo, devuélvete y ponte en paz con esta persona. Qué duro es esto. Porque nosotros pensamos, no, Dios me perdona y yo aquí bien, y nos engañamos a nosotros mismos. Porque la palabra del Señor nos dice que no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido. Por eso es que cuando nos acercamos a nuestro Padre tenemos que asegurarnos de que estamos poniendo todo sobre la mesa para que Él tome control de nuestra vida. La falta de perdón hacia alguien es como una herida, es como un cáncer, es como un veneno que te comes tú mismo y te daña a ti pensando que estás dañando a la otra persona. Es ponernos nosotros en el trono para juzgar a los demás. Es decir, yo soy merecedor del perdón de Dios, pero yo no te voy a perdonar a ti. Y nos ponemos entonces en el trono para juzgar y decir, esto sí y esto no. Y nos convertimos nosotros en el Dios de nuestra propia vida cuando no perdonamos. Luego se llena nuestro corazón de amargura. Y esa amargura incluso puede acarrear enfermedades físicas. Hay personas con enfermedades físicas porque nunca han podido perdonar a alguien. Y los tiene atados. Y los tiene ahí amargados. Porque no han podido soltar y perdonar. Jesús nos dice que tenemos que perdonar. El perdón y la misericordia son atributos de Dios que nos permiten acercarnos a Él. Por eso es que Dios nos pide que hagamos lo mismo con otros. La única razón por la que nos podemos acercar a Dios es porque Él nos perdona y es misericordioso y es bueno. Por eso Él nos dice, si te quieres acercar a mí, necesitas tú mostrar lo mismo y perdonar a los demás. Perdonar a los demás. Porque a través de ese perdón encontramos paz en nuestra vida, paz en nuestras relaciones. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38, Jesús les dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con la que ustedes midan serán medidos. Y está hablando del perdón. Está hablando del perdón. Como cristianos nosotros no podemos retener a alguien y decir yo no lo voy a perdonar, que lo perdone Dios. ¿A poco no a veces decimos eso? Que lo perdone Dios porque yo no lo puedo perdonar. ¿Sabes que si no perdonas, Dios no te perdona a ti? Es que decide. Es lo que la Biblia nos dice. Es lo que la Biblia nos dice. No importa lo difícil, lo grande que ha sido la herida. Tenemos que aprender y soltarlo para poder recibir el perdón de Dios. Romanos 12, versículo 17 al 18 nos dice, no devuelvan nunca a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. Ciertamente habrá veces que tú te quieres portar bien, pero las personas no. Ese es problema de ellos. Pero tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón y hacer lo posible y perdonarlos y soltarlos para venir libremente delante de Dios y decir, Señor, yo quiero tu perdón y recibir su perdón. ¿Por qué? Porque tú has soltado a los demás. Y ahora puedes vivir en paz. Y luego Jesús nos dice, pueden pedir también por libertad. Y sigue hablando en el Padre nuestro. Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Esta es una oración de vigilancia. Una oración vigilante, constante, diciendo, Señor, cuídame, no quiero entrar en tentación. Dios nos puede librar de la tentación,
no porque Él es el que nos tienta, sino porque Él es el único que nos puede librar del pecado. Sin Él y sin su gracia estaríamos a la deriva y ni el hombre más justo podría permanecer de pie. Tú y yo no podemos permanecer de pie por nuestra propia justicia. Necesitamos de la gracia de Dios para permanecer alejados del pecado. Por eso es que tenemos que orar: líbranos de la tentación, Señor. Líbranos, no nos metas en la tentación. No importa el tiempo que hemos caminado con el Señor, siempre debemos estar atentos a la batalla que hay alrededor de nosotros y darnos cuenta que hay una tentación ahí que nos quiere derribar. Ahora escuchen esto: es mejor no entrar en tentación que ser librado de la tentación. Y Jesús lo que dice es que oremos para no entrar en la tentación. Y muchos de nosotros pedimos ya cuando andamos en medio de la tentación para que el Señor nos saque, ¿no? O ya queremos correr de la tentación. Pero es mejor no entrar en la tentación. O sea que el Señor quiere darnos la fuerza para vivir en libertad de tal forma que tú le huyas a la tentación. Que tú le saques la vuelta a la tentación. Ese es el gran problema con la mayoría de los cristianos que caen en algún pecado una y otra vez. Es porque no han aprendido a evitar el lugar de la tentación. Se meten al lugar de la tentación. La pornografía, por ejemplo. Se mete al internet solo, con la computadora o el teléfono, solo. Y ahí está, ¿no? Es fácil que pueda caer en la tentación porque está en el lugar de la tentación. Pero pues si por el contrario pone límites y un hombre dice: yo no voy a ver el teléfono cuando esté solo, mi computadora la voy a poner ahí en el centro donde mi esposa y mis hijos la pueden ver, así voy a pensarla 2 veces, le voy a poner un filtro a mi buscador, otro filtro, y le voy a poner a ver qué le hago para que pueda yo estar libre de esta tentación. Entonces va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no va a estar en el lugar de la tentación. Y Jesús nos dice: oren para que no sean metidos en la tentación, para que no entren en la tentación. O sea, que vivan en libertad, que anden en la libertad que Dios nos ha llamado. Y no que tengan que andar huyendo siempre, porque siempre se están metiendo en los lugares donde está la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y Jesús nos dice: ustedes oren para que no entren en la tentación. Porque si entras en la tentación y eres débil y caes en la tentación, después de caer en la tentación produce pecado, y el pecado produce muerte. Jesús dice que tú puedas andar en libertad de tal forma que veas allá las cosas y digas: ni siquiera me voy a acercar, ni siquiera voy a andar ahí. Era como cuando pasábamos ahí por las calles de nuestro barrio, ¿no? Y tú sabías que había un perro bravo, le sacabas la vuelta, no ibas y te metías ahí, ¿no? Si el perro era bravo, no te metías ahí. Había ahí en mi barrio un perro bien bravo y tenía un cartelón allá afuera que decía: cuidado con el perrojo. Y luego le pusieron así, ya ven cómo decía ojo, así: cuidado con el perrojo, si lo morde, no respondojo, decía así. Y tú ya sabías, ¿no? Todos decíamos: no, cuidado con el perrojo, porque el Señor no va a respondojo, no va a responder. Si el perro te mordía, no era culpa del perro. Si tú andabas metiéndote a su lugar, si te brincabas la cerca y te mordía el perro, era tu culpa. Y así estamos. El perro del pecado está ahí y nosotros nos brincamos y luego decimos: es que caí en la tentación. Te metiste al lugar de la tentación. Y Jesús dice: ustedes oren para que no entren en la tentación, para que ustedes vean el peligro y se alejen. La Biblia dice: el sabio ve el peligro y se aleja, huye. ¿Qué dice del necio? Dice que el necio es como el perro que vuelve a su vómito, o sea que vuelve a hacer las mismas borradas una y otra vez.
hace lo mismo. Jesús dice, ustedes pueden acercarse al Padre para que los mantenga en libertad, alejados de la tentación. Y luego continúa, mas líbranos del mal. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. O sea, manténnos en la libertad, pero también protégenos, Señor. A través de toda la Escritura vemos la promesa grandiosa de Dios de la protección que le ofrece a sus hijos. Cada día en la mañana nosotros, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, oramos. Y una de las oraciones que todos los días oramos es, Señor, protégenos. Protege a papá y a mamá, protege a nuestros hijos ahí donde andan. Y hemos enseñado a nuestros hijos y cada mañana oramos por la protección de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo, dónde puede ocurrir algo que está fuera de nuestras manos. Pero Dios está ahí para guardarnos. Él es nuestra guarda. Él nos libra del mal. Como dice el Salmo 91. Y se los voy a dejar solamente como referencia. Que ustedes se lo saben. Lo leas en esta semana. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra. Siendo cubierto con su protección. Y Jesús dice, ustedes oren para que sean librados del mal. Oren para que sean librados del mal. Entonces encontramos que Jesús nos enseña a orar por todas las áreas de nuestra vida. Provisión, perdón, paz, libertad, protección. Cada área de nuestra vida. Y termina diciendo la razón por la que podemos orar de esta forma. Ahora, esta parte, algunos escritores dicen que no estaba en los manuscritos originales. Algunos dicen que esta parte no la dijo Jesús. Porque en varios de los manuscritos originales no aparece. Pero si es que aparece o si es que no, la verdad es que para nuestro beneficio es una verdad. Porque está a través de toda la Escritura y la vemos a través de toda la Escritura. Y nosotros lo vamos a tomar como si Jesús sí lo hubiera dicho. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué tú y yo podemos orar de esta forma? ¿Por qué podemos pedir por provisión? ¿Por qué podemos pedir por paz? ¿Por qué podemos pedir perdón? ¿Por qué podemos pedir por libertad y por protección? ¿Por qué? Porque al que le pedimos es el dueño de todas las cosas, porque está sobre todas las cosas, porque Él es para siempre y por siempre. Y si alguien tiene poder sobre nuestra vida y sobre este mundo y sobre todas las cosas, es Él. Eso es lo poderoso de nuestra relación con Dios. No nos acercamos a un mono, no nos acercamos a un Cristo ahí en una cruz, no nos acercamos a una imagen, no nos acercamos a un viejo gordo, ni nos acercamos a un animal con cabeza de buey, no nos acercamos a una rata. No nos acercamos a nada de esto, ni a la Santa Muerte, ni a la Virgen. Nos acercamos al Dios verdadero, a nuestro Padre, que es dueño de toda la gloria. Se les fue el amén y se les fue ahorita el tiempo de decir yes. Ese es el Dios al que tú y yo nos acercamos. Y Jesús les dice, ustedes pueden orar todo esto porque mi Padre es el dueño del reino, del poder, de la gloria, por los siglos y para siempre. O sea, no es dueño de todas las cosas nomás un ratito. Para siempre es el dueño de todas las cosas. Salmo 113, versículo 5 dice, ¿quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronado en las alturas? ¿Quién? ¿Quién puede? Pónganse de pie conmigo. Jesús nos enseña a orar de esta manera porque entendemos que a quien oramos es el dueño de todo. La oración de Jesús empieza y termina con Dios. Empieza diciendo, Padre nuestro. No dices, papá de fulanito, papá del menganito, así como cuando éramos pequeños, ¿no? Yo recuerdo, tenía un amigo que tenía dinero, tenía lo suficiente, vivían bien, no tenían problemas. Yo muchas veces llegué a envidiar su vida, les soy sincero. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó. Y yo llegué a envidiar su familia.
Y llegué a pensar, ¿por qué yo no tengo una familia? Mi papá era alcohólico, mi mamá servía al Señor, pero mi papá era alcohólico. Y yo llegué a decir, ¿por qué yo no tengo esta familia? ¿Por qué yo no tengo un papá así? Un papá que me provee, que está con nosotros en Navidad, que nos saca, que va con nosotros. ¿Por qué? Pero todo eso pasó a un lado. Y ahora lo tengo así como un recuerdo nada más. Porque ahora yo puedo decir, no papá de mi amigo, ahora puedo decir, Padre mío, que tú estás en los cielos. Tú eres mío, tú me escuchas a mí. Mi provisión es tu prioridad, Señor. Tú me quieres dar provisión. Mi protección, mi salvación, mi libertad. Tú eres mi Padre. Mi Padre. Por eso es tan importante entender la oración de Jesús. La oración de Jesús empieza y termina con Dios. Judas capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Se fijan? Él es poderoso para evitar que nosotros caigamos en la tentación. No seas engañado pensando, el mundo es muy difícil, el pecado es muy duro, la tentación es muy fuerte. Nuestro Dios es más fuerte que la tentación, es más fuerte que el pecado, es más fuerte, dice, aquel que nos puede librar y evitar que caigan, para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Tú y yo podemos orar esta oración con toda libertad, acercarnos con toda libertad al Padre. Levanta tus manos, aprovecha esta libertad que tenemos de decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy. El pan nuestro, dánoslo hoy, Señor. No mañana, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino para siempre.